Bien, dos preguntas interesantes. ¿Todavía crees que solo usas el 10% de tu cerebro? ¿Que comer zanahorias mejora la vista? ¿O que nos tragamos 8 arañas al año mientras dormimos? Sí, nada de eso es cierto, ni siquiera un poco. Todos crecimos creyendo cosas que sonaban totalmente razonables hasta que la ciencia llegó y arruinó todo. Esta lista es nuestra manera de hacerte lo mismo a ti. Soy Mike de List 25 y estos son 100 mitos populares que la ciencia finalmente ha desmentido. Hace 300 millones de años había una sola masa de tierra gigantesca en la Tierra. A medida que se expandió y se rompió, se formaron los continentes que vemos hoy en día. Y hasta hace 23 millones de años había un octavo continente en el Océano Pacífico. Se llama Zelandia y hoy en día la mayor parte está oculta bajo el agua. De hecho, lugares como Nueva Zelanda y Nueva Caledonia son parte de este continente oculto. Si te fosilizaras y te desenterraran dentro de miles de años, ¿en qué posición te encontrarían? ¿Sentado en el sillón sosteniendo tu teléfono? Bueno, en realidad podría no ser la pose final en la que mueras. Parece obvio que los cuerpos no se mueven después de la muerte, pero de hecho sí lo hacen. Un estudio siguió un cuerpo mientras se descomponía durante 17 meses y el cuerpo sí se movió. Los brazos pasaron de estar a los lados a estar extendidos. Escalofriante. Imagina ver un enorme fragmento de roca en llamas precipitándose hacia la superficie de la Tierra. Ha viajado cientos de millones de millas. Después de entrar en la atmósfera de la Tierra, comienza a desintegrarse y a calentarse intensamente. Pensarías que este calentamiento extremo duraría hasta llegar a la superficie de la Tierra. Sin embargo, una vez que llega a este nivel, casi siempre está frío. Eso es porque la mayor parte del material interno del meteorito sigue estando helado por el frío del espacio. Como mucho, la parte exterior podría estar un poco tibia, pero no tan caliente como para que no puedas tomarla con las manos. Que te llamen neandertal es el insulto definitivo. Es como si fueras casi uno de nosotros, pero eres el primo tonto al que nadie respeta. Los neandertales y el Homo sapiens son dos especies completamente diferentes, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Investigaciones recientes han encontrado que incluso en los últimos 50.000 años, que es solo una gota en el océano comparado con la larga línea de la evolución, estuvimos cruzándonos con los neandertales. Y cuando digo mezclándonos, me refiero a que teníamos relaciones sexuales. Así que, aunque todavía se nos considera una especie distinta, los límites son mucho más borrosos que eso. Las plantas han sido clonadas durante siglos. Luego, hace unos 20 años, se clonó el primer mamífero, Dolly la oveja. Pero desde entonces, los científicos se han topado con un callejón sin salida y se pensaba que la idea de clonar un primate era imposible de lograr. Eso fue así hasta 2020, en China, cuando se logró un gran avance. Un mono rhesus fue clonado exitosamente usando células fetales, y ese mono ahora ha crecido y es un saludable ejemplar de 3 años. Afortunadamente, uno de los científicos del estudio ha descartado clonar a un ser humano, calificándolo como completamente inaceptable. Pero bueno, eso es lo que todos dicen al principio de las películas de ciencia ficción. Durante 9 largos meses, una mujer proporciona proteínas, nutrientes y apoyo crucial a un feto en crecimiento para que esté listo para salir al mundo como un pequeño bebé, con suerte, saludable. Resulta que este sistema de apoyo puede ser, y de hecho ha sido, copiado. Se llama BioBag y cumple la misma función que un útero. Hasta ahora, solo se ha utilizado en corderos. Funciona con una bolsa de goteo llena de nutrientes, otra llena de líquido amniótico y una máquina de intercambio de gases para bombear sangre a través del cordero. El corderito de María podría terminar en una biobag en algún momento en el futuro. Nunca es buena idea manipular objetos oxidados sin guantes, por si te da tétanos. Eso es lo que la gente piensa, pero no es cierto. El tétanos no necesita óxido. Es solo una reacción de óxido de hierro que corroe el metal y es inofensiva comparada con una infección desagradable como el tétanos. El verdadero problema está en una bacteria llamada Clostridium tetani, que a diferencia del óxido no es visible a menos que tengas un microscopio. Si hay bacterias en el óxido, entonces tienes que tener cuidado, como lo harías con cualquier cosa que recogieras del suelo. La leyenda histórica dice que el ingeniero escocés James Watt inventó la máquina de vapor en la década de 1760, revolucionando la forma en que la gente viajaba. ¡Qué montón de tonterías! O, para ser más exactos, vapor. La realidad es que Watt mejoró el concepto de la máquina de vapor, pero tenemos que retroceder unas décadas para conocer al verdadero inventor, Thomas Newcomen. Él era un ferretero que desarrolló el dispositivo original de vapor atmosférico. Watt luego añadió cosas que hicieron que el mecanismo fuera más eficiente y con mayor consumo de energía. Y por si te lo preguntas, él tampoco se inspiró en la tetera. Pocas invenciones importantes son obra de una sola persona.
Un hecho tan cierto para Watt como para cualquier otra persona. Trabajó con el ingeniero y empresario Matthew Boulton para promover su versión, haciendo de la máquina de vapor un esfuerzo en equipo. Una bicicleta se mantiene en pie gracias a dos factores, las fuerzas giroscópicas y lo que se llama avance. Las fuerzas giroscópicas se crean cuando las ruedas de la bicicleta giran, y el avance involucra la geometría de la bicicleta. Ahora, si te preguntas de qué estoy hablando, relájate. No necesitas un diploma en física para entender cómo alguien monta una bicicleta. El hecho es que, aunque las fuerzas giroscópicas y el avance contribuyen a la estabilidad, no lo explican todo. El equilibrio humano, la dirección y el tiempo de reacción son igual de cruciales. Por eso las bicicletas sin ciclistas se caen. Tenemos verano cuando nuestra órbita está cerca del Sol y invierno cuando estamos lejos. Esa es la interpretación que la gente le da. Sin embargo, es momento de desmentir otro supuesto hecho. Para empezar, estamos más cerca de la gran bola amarilla al inicio del año, no precisamente una época conocida por sus temperaturas abrasadoras. En lo que tienes que enfocarte no es en la distancia, sino en la inclinación, específicamente en la inclinación axial, que en este momento es de aproximadamente 23.5 grados. ¿Por qué estamos inclinados? Los científicos no saben la respuesta, pero se cree que sucedió cuando chocamos contra algo grande hace millones de años. La luz del sol llega a nuestros dos hemisferios mientras estamos inclinados, y es ahí donde las estaciones cambian. Un error común es pensar que las personas con eczema deben evitar bañarse. Las personas con eczema deben lavarse, como cualquier otra persona, pero no se recomienda bañarse porque reseca la piel y agrava la condición. Claro, puedes resecarte demasiado si no usas crema hidratante. Sin embargo, eso no significa que no debas bañarte o ducharte. La hidratación funciona incluso si tienes eczema. El tiempo lo es todo, y los expertos médicos recomiendan periodos cortos en agua tibia, después de los cuales debes sellar la humedad aplicando crema hidratante. No dejes que el agua se evapore, de lo contrario, esa comezón regresará con más fuerza. Tampoco es eczema, es psoriasis, así que para todos los que han preguntado antes, ¿eso no rima? Se ve genial en las películas, series y caricaturas, pero bueno, es hora de arruinarte la ilusión. Los seres humanos no explotarán en el espacio ni a ningún otro vacío, para ser exactos. Lo mismo aplica para la descompresión, como cuando te vuelves a presurizar después de sumergirte profundamente bajo el agua. Claro, estar expuesto a estas fuerzas no te hará ningún favor. Tus órganos internos se expandirán y hervirán, y podrías dañar tus pulmones o desmayarte cuando el oxígeno desaparezca. Por el lado positivo, tu sangre se mantendrá espesa y viscosa, y solo tu saliva llegará al punto de ebullición, gracias a que el umbral se reduce por la falta de presión sobre las moléculas de agua. Las escenas donde los personajes explotan son entretenidas de ver y totalmente inventadas, lo cual en realidad es un alivio. Imagina descubrir que eres un 50% más viejo de lo que pensabas al principio. Eso sería un shock total y podría ayudarte a hacer esas cosas que has estado posponiendo. Bueno, colectivamente todos deberíamos prepararnos para que nuestra fecha de nacimiento cambie. Los científicos han estado usando hace 200.000 años como el año aproximado en que Homo sapiens evolucionó de Homo heidelbergensis, pero ahora parece que ese número está un poco equivocado, por unos 150.000 años. Eso es según hallazgos en Jebel Irhoud, en Marruecos. Se encontraron herramientas de piedra y fragmentos de un cráneo adulto en una excavación. Las características del cráneo parecían mucho más modernas de lo que parecía a primera vista, y las herramientas parecen tener una antigüedad de unos 350.000 años. Todavía hay cierto debate sobre los fósiles, pero lo que parece claro es que nuestra historia se remonta más atrás de lo que pensábamos. ¿Alguna vez has querido tener ojos en la parte de atrás de tu cabeza? Bueno, la gente alguna vez pensó que las tortugas laúd tenían algo parecido. Varios pares de ojos para ayudarles a ver mejor a los posibles depredadores e incluso el entorno. Desafortunadamente, eso simplemente no es cierto. La idea errónea probablemente proviene de su punto rosa, que es una glándula pineal. Estas tortugas son como todos nosotros, con solo dos ojos. Claro, están ubicados a los lados de su cabeza para ayudarlas a ver mejor, pero básicamente igual que nosotros. Una idea que ha estado circulando por internet durante décadas es que el vidrio es un líquido súper genial que se mueve tan lentamente que está más allá de nuestra débil comprensión humana. Pero esto, como el resto de los elementos en nuestra lista, es un mito. El vidrio en realidad existe entre el estado sólido y el líquido. Para ser técnicos, se llama un sólido amorfo. Eso básicamente significa que para cualquiera de nuestras necesidades normales actúa como un sólido. Un vaso de vidrio no se derrite en tu mano, pero sí significa que el vidrio, bajo altas temperaturas, puede reorganizarse gradualmente en una estructura más estable, pero no lo suficiente como para que lo notemos.
Como es bien sabido, el premio Nobel no puede ser otorgado a alguien que ya haya fallecido. Esto ha significado que muchos académicos famosos se quedaron sin el premio cuando su trabajo no fue reconocido sino hasta años después. Sin embargo, en realidad hay una excepción a la regla. En 2011, el investigador médico Ralph Steinman fue nominado, a quien se le atribuye el descubrimiento de la célula dendrítica, una célula que escanea el sistema inmunológico y detecta bacterias invasoras para lanzar una respuesta rápida. Pero, bueno, eso no viene al caso. El día en que se otorgó el premio, el comité del premio Nobel se enteró de que Ralph había fallecido trágicamente días antes. En una rara excepción, decidieron que aún merecía el premio. Quizá el comité del premio Nobel debería verificar primero, no sé, tal vez un correo electrónico o aunque sea un mensaje de texto. A menos que hayas crecido en un hogar asiático, el ingrediente glutamato monosódico o MSG para abreviar probablemente no estaba en el menú. En el mundo occidental, el MSG ha sido tratado con sospecha e incluso prohibido en algunos lugares. Por loco que parezca, la mala reputación puede originarse con un doctor que simplemente se enfermó después de comer comida china. Desde entonces se le ha culpado de una variedad de enfermedades, incluyendo migrañas. ¿Pero qué dice la evidencia? Por ahora, todavía no hay suficiente para respaldar ninguna conexión. Además, el glutamato monosódico ha recibido la aprobación de la FDA e incluso la Sociedad Internacional de Cefaleas lo eliminó de su lista de sustancias causantes. En serio, ni siquiera sabía que existía un Internet. Sociedad Nacional de la Cabeza. Es razonable pensar que no hay muchas salidas a tomar algo después del trabajo en esa oficina. La diverticulitis es cuando una bolsa carnosa crece en tu intestino y se inflama. Se cree que una bolsa no inflamada, llamada divertículo, es en gran parte inofensiva. Es cuando las bacterias invaden la bolsa que las cosas se vuelven peligrosas. Entonces, ¿cómo podrían las bacterias llegar al divertículo? Existe un mito que dice que bocadillos como nueces, palomitas de maíz y semillas pueden meterse en la bolsa y causar inflamación. Esto no es correcto, o al menos no hay ninguna prueba científica que lo respalde. Estos alimentos son ricos en fibra, lo que significa que probablemente no causarán muchos problemas en tu colon de todos modos. La verdadera razón por la que desarrollamos diverticulitis es un tema de debate entre los científicos. Las neuronas son lo que nuestro cerebro utiliza para comunicarse con nuestro cuerpo. Este sistema de comunicación neuronal es altamente efectivo. Sin embargo, algunas personas piensan que solo tienes una cantidad fija de ellas. Déjame decirte algo, en realidad somos capaces de producir neuronas nuevas mediante un proceso llamado neurogénesis. Esto se confirmó por primera vez a finales de los años 90, después de 3 décadas de investigación y estudio. Las neuronas estaban naciendo en el hipocampo de una persona, que es la sección del cerebro enfocada en la memoria y el aprendizaje de cosas nuevas. ¿Qué significan las neuronas completamente nuevas? Una mente más saludable y mejor equipada para lidiar con el envejecimiento y la degeneración. El estilo de vida podría jugar un papel importante en fomentar el crecimiento de las neuronas, aunque al final no puedes detener el tiempo. Técnicamente, puedes tocar algunos meteoritos después de que aterrizan en la Tierra. ¿Pero no están ardiendo de calor por atravesar nuestra atmósfera? Sorprendentemente no. Solo el exterior se sobrecalienta. Los meteoritos generalmente están helados por dentro, así que no se mantienen calientes por mucho tiempo. Por supuesto, esto no significa que no puedas quemarte con uno. Se recomienda precaución al manipular cualquier cosa que haya caído del cielo. Además de la temperatura, también corres el riesgo de infectarte con un bicho espacial. Estoy bromeando sobre el bicho espacial. Oh, pero podrías ser infectado por adorables chihuahuas espaciales. Hola, bella. Ven a saludar. Saluda a todos. Oh, y pica. ¿Conoces la vieja regla sobre que las personas con metabolismo rápido son delgadas y las que tienen metabolismo lento son gordas? Es un malentendido sobre cómo funciona realmente la ciencia. Tu metabolismo ciertamente está relacionado con tu peso en cuanto a la quema de calorías. Sin embargo, el hecho de que alguien sea obeso no significa que tenga un metabolismo lento. De hecho, la tasa metabólica es más alta debido a los niveles de energía necesarios para mantener su sistema funcionando, incluso en reposo. Echar una botella de licor en tu comida no es un problema, ya que el alcohol se evapora. Bueno, es una buena idea, pero la realidad es que el alcohol permanece en la mezcla sin importar cuánto lo hiervas, haces o frías. Una de las cantidades más bajas posibles es el 5%, y para lograr eso, tienes que estar frente a la estufa durante 2 horas y media. ¿Cuántos de nosotros tenemos tiempo para eso? Eliminar el alcohol realmente no es algo que suceda, lo cual voy a demostrarte dándote un dato contundente sobre el flameado. Esto es cuando prendes fuego brevemente a tus ingredientes en la sartén. ¿Puedes creer que hacer esto solo elimina alrededor del 25% de lo bueno? Con la mayoría quedándose para emborracharte en la mesa durante la cena.
Ya lo has escuchado antes y lo volverás a escuchar. El estrés es malo para ti. No solo mentalmente, sino que puede manifestarse de diferentes maneras en tu cuerpo. Una de esas formas suele pensarse que son las úlceras, que son como grandes heridas en el interior de tu estómago y que pueden causar enfermedades graves. Pero puedes estar tranquilo, el estrés no causa úlceras directamente. Ahora bien, el estrés definitivamente puede empeorar las cosas. Sin embargo, normalmente no es lo que causa una úlcera. Así que si crees tener una, ve al médico, no a un spa. Si el cristianismo estuviera en juicio, la mayor prueba de la naturaleza sobrenatural de Jesucristo sería el nacimiento virginal de María. Es bastante difícil rebatir la idea de que un bebé nazca sin haber sido concebido. Esa es toda la idea de la concepción inmaculada, ¿verdad? Bueno, más o menos. Hay algunas distinciones técnicas sutiles. La Inmaculada Concepción se refiere a la idea de que María concibió sin tener relaciones sexuales. Luego está el nacimiento virginal, que es la idea de que Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. En otras palabras, que su padre era Dios, no un simple mortal. Vaya, la religión es complicada. Mira de cerca una cancha de fútbol inglesa. Y estoy hablando de fútbol europeo aquí, chicos, y quizá puedas leer el pasado de un equipo. Según la tradición futbolística, a los equipos que habían ganado la FA Cup se les permitía usar banderines de esquina en forma de triángulo. Si no lo habían hecho, estos banderines serían cuadrados. Es un dato curioso y divertido, pero no lo andes contando. Porque está mal, no hay registro de este tipo de regla, oficial o de otro tipo. E incluso los equipos que han ganado la competencia antes siguen usando banderines cuadrados. De todos los animales raros, maravillosos y peligrosos que se encuentran en Australia, el perico nocturno podría ser el más raro. No te preocupes, no es peligroso. De hecho, tendrás suerte si alguna vez logras ver uno. Durante la mayor parte del siglo pasado, se consideró que el perico nocturno estaba extinto. Ha sido un ave de gran importancia cultural para el pueblo Maiwali en lo que ahora se llama Queensland. Pero recientemente han tenido motivos para celebrar. Lo que ellos llaman el Pullin Bird fue avistada en 1990 y luego de nuevo en 2006. Ambas veces, estaban muertas, pero fue una señal alentadora. Y efectivamente, en 2013 se avistó un perico nocturno vivo. Para ayudar a preservarlos, la ubicación no se hizo pública. La historia eterna de Adán y Eva. Si tan solo Eva hubiera podido controlarse y no arrancar esa manzana del árbol. La manzana ha servido como símbolo del deseo prohibido desde entonces. En realidad, sin embargo, no sabemos si realmente era una manzana. En el libro del Génesis se utiliza la palabra malum. Pero aquí es donde las cosas se complican. En latín, malum tiene varios significados. El primero es manzana, pero el segundo es maldad, como en maltratar, mala adaptación o malestar. No está del todo claro si son dos palabras diferentes o si simplemente se entrelazaron después de la historia del Génesis. Así que tal vez la humilde manzana ha sido injustamente culpada todo este tiempo. Dejemos algo en claro, no necesitas que el sol esté en una posición específica para equilibrar un huevo. Aunque la idea del equinoccio de primavera es poderosa, es exagerado decir que un pequeño huevo puede verse afectado por cosas que suceden en el espacio. Por cierto, el equinoccio de primavera es cuando el sol está justo sobre el ecuador, haciendo que el día y la noche duren la misma cantidad de tiempo. Nuestras mareas pueden moverse según el sol y la luna, con la gravedad jalándolas, pero los huevos se pueden equilibrar con confianza, sin importar la época del año. Solo necesitas paciencia y el tipo correcto de superficie. La proteína es una parte fundamental de nuestra composición como seres humanos. Entonces, seguramente el ADN tiene un montón de proteína, ¿verdad? Incorrecto. Hay proteína en las células, pero esta está separada del ADN. Los llamados bloques de construcción de la vida son conjuntos de cosas llamadas nucleótidos, compuestos que existen en cadenas. Los nucleótidos juntos forman ácidos nucleicos, lo que significa que el ADN es un ácido. Interactúa con las proteínas en el cuerpo a nivel celular. De hecho, el ADN necesita proteínas. Dicho esto, no son lo mismo. Supongo que podrías decir que son más como colegas de trabajo que como miembros de la familia. Aquí hay una idea interesante en la que nunca había pensado antes. Cuando alguien menciona la teoría de la evolución, ¿eso te sugiere que hay otras opciones disponibles? ¿Por qué los expertos están tan seguros cuando la evolución se describe como teórica? Bueno, a veces la teoría está respaldada por décadas de evidencia, tanto científica como física, lo que la convierte en algo más que solo una teoría. En la ciencia, una teoría es una explicación ampliamente comprobada, no una suposición. En última instancia, esta es una palabra que usan los científicos, y hay peligros en tomarla demasiado literalmente.
Los hechos no existirían sin teorías, así que mejor relájate y disfruta el viaje evolutivo. ¿Deberías creerle a la etiqueta de tu botella de champú cuando dice que va a reparar y restaurar tu cabello dañado? Por supuesto que no deberías. Estos productos son útiles, pero tu cabello no es algo que se pueda reparar como el motor de un auto. Los productos de cuidado capilar de alta gama hacen un trabajo decente al unir las puntas abiertas y darle un buen brillo a la capa exterior del cabello, o cutícula. Sin embargo, lo que realmente están haciendo es poner un gran letrero que dice, aquí no hay nada que ver. Los efectos son cosméticos y temporales, pero bueno, ¿no es de eso de lo que se tratan los tratamientos de belleza? A menos que alguien esté examinando tu cabeza con una lupa, realmente no hay mucho problema. ¿Hay algún supuesto hecho que te gustaría desmentir? Haznoslo saber. Nuestra sección de comentarios siempre está abierta. Los pelirrojos son el blanco de muchas bromas, pero al final les toca reír a ellos. Cualquier cosa que hayas escuchado sobre que los genes de los pelirrojos se están extinguiendo es totalmente falsa. Debido a que el cabello rojo se hereda, eso pudo haber dado a la gente la impresión de que el gen se va a agotar. De hecho, es todo lo contrario. El gen en cuestión es MC1R que controla el pigmento y el cabello. El rasgo pelirrojo proviene de una variante en MQ-NOR y le cuesta manifestarse. Ambos padres tienen que transmitir la variante genética para que nazca un niño pelirrojo. Esto suena súper desafiante. Sin embargo, la variante puede viajar entre personas con diferentes colores de cabello, así que es bastante versátil. No siempre necesitas a un pelirrojo para crear uno, lo que significa que probablemente los pelirrojos existirán para siempre. Tengo una gran mancha justo aquí. No hay nada aquí de grandes manchas en la barba. ¿Alguna vez te han dicho que tu taza diaria de café podría ser la diferencia entre una jubilación cómoda y una que, bueno, no lo es? Nunca vuelvas a escuchar ese tipo de consejos. No necesitas ese tipo de negatividad en tu vida. No, solo estoy bromeando. La verdad es que nadie tiene que ser tan estricto con sus decisiones financieras para tener éxito financiero. Darte un poco de alegría en tu día con una buena taza de café va a afectar mucho menos tu futuro financiero que comprarte un auto deportivo o una mansión en la Riviera Francesa. Es cierto que deberías pensarlo 2 veces antes de gastar tu dinero a ciegas, pero ¿no crees que pasar por la vida sin una buena taza de café de vez en cuando es, no sé, un pequeño desperdicio? Así que prepara un presupuesto mensual, apégate a él y toma decisiones más inteligentes cuando se trate de tus gastos principales y ahorros, y estarás bien. En caso de que no puedas leer eso, dice que es una mañana brutal. Y es una taza de Mickey. Cuando compras un auto, es fácil creer que la agencia hará todo lo posible para conseguirte las mejores tasas disponibles. Digo, ese es su trabajo, ¿no? Bueno, desafortunadamente eso no siempre es lo que pasa. Casi nadie, nunca te dice que el vendedor recibe una comisión del prestamista, usualmente un banco, por llevarles clientes. Y ese negocio a menudo está estructurado en torno a una tasa de interés más alta y en beneficio de todos, excepto del tipo que quiere comprar un auto nuevo. Estoy seguro de que ya has escuchado esto antes. Como las ranas y los sapos suelen tener una variedad de protuberancias en la piel que parecen verrugas, la gente de todo el mundo en algún momento concluyó que esas protuberancias eran contagiosas. Sin embargo, las verrugas son causadas por el virus del papiloma humano, VPH. No pueden contagiarte verrugas aunque lo intenten. Pero debo decirte que los bultos detrás de las orejas del sapo pueden ser peligrosos, ya que contienen un veneno desagradable para ahuyentar a los depredadores. Así que, aunque no te darán verrugas, sí pueden causarte otros problemas. Quizás sea mejor simplemente mantenerse alejado de ellos con todo y bultos. Oh, me encantan las ranas y los sapos, son adorables. Es el elemento básico de todas las películas de desastres de Hollywood. Están temblando, las luces parpadean y al siguiente momento la tierra simplemente se abre y personas, mascotas, autos e incluso edificios son tragados por completo. Sí, bueno, en realidad no funciona así. Si una falla pudiera abrirse, no habría fricción. Y sin fricción no hay terremoto. Sin embargo, los terremotos sí pueden causar deformación del suelo y asentamientos, y eso podría abrir fisuras en las que podrían caer nuestros elementos clásicos de Hollywood. No, mis infaltables. No puedo enfatizar esto lo suficiente. Los niños pueden tener, y de hecho tienen, problemas de salud mental. De hecho, incluso los niños pequeños pueden mostrar señales de advertencia tempranas de problemas de salud mental. Los problemas de salud mental en los niños son clínicamente diagnosticables y pueden ser el resultado de una combinación de variables psicológicas, sociales y biológicas.
La mitad de todas las enfermedades de salud mental se manifiestan antes de los 14 años y 3/4 partes se presentan antes de los 24 años. Desafortunadamente, solo el 50% de los niños y adolescentes con trastornos de salud mental identificables reciben el amor y cuidado necesarios. La intervención temprana es fundamental. De lo contrario, esos problemas interfieren con otras necesidades de desarrollo a medida que el niño crece. Y si necesitas ayuda, busca ayuda. No tengas miedo, no te preocupes por lo que piensen los demás. Hazlo, pide ayuda si la necesitas, está bien. Todos necesitamos un poco de ayuda. Yo estuve sin hogar. No todos tienen todo bajo control todo el tiempo, está bien. Por favor, si puedes tocar a alguien que haya sido alcanzado por un rayo. Podrían necesitar RCP u otras intervenciones para salvarles la vida. Nuestros cuerpos no pueden almacenar electricidad, así que estarás completamente seguro si tocas a una víctima de un rayo para brindar primeros auxilios. De hecho, creo que este podría ser uno de los mitos más aterradores que existen. Imagina que alguien muere porque tuviste demasiado miedo de hacerle RCP. De lo que debes estar consciente es de la amenaza continua de los rayos si te encuentras en una tormenta. Intenta moverte tú y a la víctima a un lugar más seguro lo antes posible. La congelación es uno de los mayores riesgos de exponerte a temperaturas extremadamente frías. Mientras que la congelación leve puede mejorar después de calentarse, la congelación grave es permanente. Así que pon atención porque hay muchísimos malos consejos circulando por ahí sobre esto. Primero que nada, no, el alcohol no es la mejor cura, así que no es una excusa para emborracharte. Pero más importante aún, la congelación no se parece en nada a esa sensación de hormigueo. No deberías moverte si sospechas que tienes congelación. El tejido afectado en tu dedo del pie, pierna o mano está lleno de tejido muy sensible. Ponerle más presión puede empeorarlo mucho. Este tema es un poco polémico en estos días. Hay una tendencia creciente de personas en TikTok que comen carne cruda, como res o pollo, y afirman que es seguro. Entonces, ¿por qué no se recomienda la carne cruda en primer lugar? Se debe a lo que sabemos sobre contaminantes peligrosos como parásitos, bacterias y toxinas, cosas como la salmonela. Cuando la carne se calienta lo suficiente durante la cocción, eso mata a estos patógenos. Lo mismo aplica para la mayoría de la carne cruda y sin procesar. Eso no significa que la carne cruda siempre te hará enfermar, pero si quieres minimizar tus posibilidades de intoxicación alimentaria, es mejor ir a lo seguro y calentarla antes de comerla. Las bajas temperaturas pueden hacernos sentir cansados o somnolientos. Aunque eso a menudo significa acurrucarse con una manta caliente, esto puede ser mortal. Si alguien se queda dormido cuando su cuerpo está demasiado frío, puede sufrir hipotermia cuando su temperatura corporal interna baja de 95 grados Fahrenheit y entra en crisis. La somnolencia y el sueño pueden ser las primeras señales. Ten en cuenta que el cuerpo de las personas mayores pierde calor mucho más rápido que el de los jóvenes, así que si ves que tu abuela parece tener frío y empieza a estar somnolienta, confundida o a hablar arrastrando las palabras, pide ayuda. Quedar varado en medio del océano es cosa de pesadillas. Y a menos que hayas visto programas de supervivencia como El hombre contra la naturaleza o El sobreviviente, podrías pensar que está bien beber un poco de agua de mar. Después de todo, el agua sigue siendo agua, ¿no? Incorrecto. Quiero decir, sí, sigue siendo agua, pero no del tipo que se puede beber, ni siquiera en pequeñas cantidades. Hay demasiada sal en el agua de mar. Por cada litro hay alrededor de 35 gramos de sal. El problema viene cuando el agua llega a nuestros riñones, que filtran las toxinas y el exceso de sal. Simplemente no está diseñado para manejar la cantidad de sal y agua de mar. Para expulsarlo todo, el cuerpo orina mucho más de lo que ingiere. Entonces no pasa mucho tiempo antes de que te deshidrates y pronto mueras. ¿La peor parte? Mueres sintiendo aún más sed. Eso sí que es una pesadilla. ¿Estás atrapado en una jungla? O sea, no hay problema. Bueno, sí hay algunos problemas, pero la comida no es uno de ellos si sabes dónde buscar. Resulta que la corteza de los árboles puede ser una fuente de alimento bastante nutritiva, con alrededor de 100 calorías por cada 100 gramos. De hecho, en tiempos de hambruna extrema, muchas personas en el norte de Europa usaron la corteza de los árboles para sobrevivir. Pero, y esto es muy importante, no toda la corteza de los árboles es comestible. Algunas especies como el tejo, los eucaliptos y el cerezo silvestre son en realidad venenosas. Digo, vamos, cereza silvestre, ¿por qué hacen que suene tan deliciosa? Hace millones de años, nuestros antepasados sobrevivían en estructuras simples o cuevas. De ahí el nombre, hombres de las cavernas. A menudo imaginamos a estas personas abrigadas con pieles, sentadas alrededor de una fogata para calentarse.
Pero antes de que enciendas una fogata en una cueva, hay algunos riesgos que debes considerar. Dependiendo del tamaño, una fogata puede consumir todo el oxígeno y también llenar la cueva de humo, causando problemas para respirar. Pero eso no es todo. El calor excesivo también puede hacer que las paredes de la cueva se agrieten y se desmoronen. Parece que ser un cavernícola no era tan fácil como pensábamos. El café aumenta tu presión arterial. Eso es un mito, gente. El café generalmente no lo hará, pero el alcohol sí puede. La cafeína es un estimulante. Así que podrías imaginar que aumenta tu presión arterial. Sin embargo, la investigación ha demostrado que no es así. En la mayoría de los casos, la cafeína no aumenta la presión arterial, pero puede ser un problema para las personas que consumen grandes cantidades a través de bebidas como refrescos, café o bebidas energéticas. El alcohol, por otro lado, definitivamente tiene un efecto. Y las pruebas han demostrado que el consumo excesivo de alcohol aumentará tu presión arterial. Así que este mito es uno de mis favoritos. ¿Alguna vez te han ascendido a un puesto gerencial? La mayoría de los nuevos gerentes piensan que los empleados tienen que hacer todo lo que les piden. Es sentirse todopoderoso. Sin embargo, el nombre lo dice todo. Un gerente tiene que gestionar ya sea al personal, las finanzas o las operaciones. Cualquier gerente que valga la pena sabrá que no puedes inspirar a las personas tratándolas como esclavos. Los verdaderos gerentes inspiran a las personas dándoles una razón para hacer lo que necesitan hacer. ¿Qué tipo de razón? Bueno, contrario a la creencia popular, no tiene que ser una iniciativa para salvar al mundo. Solo tiene que tener sentido y conectar el trabajo con el objetivo final real. Nadie quiere ser solo una pieza en la máquina. Todos queremos ser una pieza esencial de la que depende el motor. Existen muchos mitos sobre cómo la leche puede aumentar tu peso, pero la evidencia sugiere que consumirla frecuentemente no afectará tus esfuerzos si estás tratando de perder unos kilos o mantener tu peso ideal. Esto se debe principalmente al buen equilibrio de carbohidratos, proteínas y grasas de la leche. Recuerda, tu cuerpo necesita un equilibrio saludable de todo lo que la leche ofrece a diario. La proteína te ayudará a desarrollar músculos y asegurará que tus órganos funcionen como deben. El calcio fortalece tus dientes y huesos. Debido a que la mayoría de los estadounidenses no obtienen suficiente cantidad de estos nutrientes, la mayoría de los productos lácteos, incluyendo la leche y ciertos yogures, tienen vitamina D añadida, la cual ayuda a tu cuerpo a absorber y usar el calcio. Si te preocupan las calorías, simplemente compra leche descremada o baja en grasa, ya que tiene menos calorías que sus versiones enteras. A las agencias de mercadotecnia les encantaría que creamos que las bebidas deportivas populares de hoy en día, enriquecidas con electrolitos, son la mejor manera de rehidratarse después de una sesión de ejercicio extenuante. Sin embargo, estas bebidas demasiado caras suelen contener ingredientes terribles que pueden, ya sabes, dañar nuestra salud. ¡Qué horror! Desde jarabe de maíz de alta fructosa y enormes cantidades de azúcar que pueden provocarte picos horribles en tus niveles de azúcar, hasta aceites hidrogenados que pueden dañar tu tiroides, es mejor limitar tu consumo de estas bebidas y en su lugar tomar agua. O incluso mejor, un vaso de leche fría. Me criticaron mucho por tomar leche en días calurosos, especialmente después de que salió Anchorman. La leche fue una mala elección, yo nunca tuve ese problema, me encanta la leche. La tomo después de hacer ejercicio, sí. ¿Podemos confirmar que esto es un mito al 100%? La tecnología solar funciona en cualquier condición, incluso con lluvia o nieve, ya que algo de luz solar todavía llega a la Tierra. Recuerda, captan luz, no calor. Los paneles solares funcionan mejor en climas fríos y soleados porque el calor interfiere con la conversión de la luz solar en electricidad. También se puede conectar una batería de respaldo a tus paneles solares para suministrar electricidad durante la noche. A diferencia de los generadores de respaldo típicos, este es tu respaldo de energía limpia. Si el suministro eléctrico falla en tu vecindario, tus luces seguirán encendidas. Estás disfrutando los mitos que hemos cubierto hasta ahora, entonces quédate, porque dejamos lo mejor para el final, y seguro querrás escuchar los últimos 3 puntos de la lista de hoy. Está bien, no voy a hacer ninguna pregunta, pero en caso de que estuvieras considerando beber sangre, no lo hagas. A menos que seas un vampiro, te expones a un montón de problemas de salud. El primero y más grave es contraer alguna enfermedad. Al igual que las bacterias de los alimentos de las que hablé antes, la sangre puede transportar una variedad de enfermedades, como la hepatitis y el VIH. En segundo lugar, la sangre tiene un contenido muy alto de hierro que en dosis elevadas puede ser tóxico, causando que el hígado deje de funcionar y que se acumule líquido en los pulmones. Y por último, simplemente es raro.
Lo has visto en las películas, ese momento dramático donde un personaje queda atrapado en arenas movedizas, entra en pánico, se mueve y se hunde más. Usualmente alguien les dice que no se muevan, pero ¿qué se supone que debes hacer entonces? Bueno, en realidad sí puedes moverte. Digo, ¿de qué otra forma saldrías? El truco es balancearte lentamente, hacia atrás y hacia adelante. Esto afloja las arenas movedizas al permitir que el agua escape. Nada de movimientos bruscos, solo moviéndote con mucho cuidado. Estoy seguro de que eso es más fácil decirlo que hacerlo cuando sientes que estás atrapado y hundiéndote, pero esa es la técnica. Que a alguien a tu alrededor le caiga un rayo es algo bastante poco probable. Pero por otro lado, hay gente que sí gana la lotería, así que es mejor saber qué hacer. Uno de los mitos más grandes es que no puedes tocar a alguien que ha sido alcanzado por un rayo. Es fácil ver de dónde viene esto, pero la electricidad en realidad no puede almacenarse en el cuerpo, así que no hay ningún riesgo de ser electrocutado. En su lugar, trata de ponerlos a salvo bajo techo y realiza RCP. El alcohol es un buen antibacterial, ¿verdad? Bueno, en algunos casos sí, pero para una herida fresca, el alcohol o un desinfectante como el peróxido de hidrógeno no son lo mejor para limpiarla. Ambos pueden dañar el tejido subyacente y hacer que tarde aún más en recuperarse. El tratamiento recomendado es agua y jabón de toda la vida. Agua fría durante unos minutos para eliminar la suciedad o bacterias, y luego un poco de jabón suave para limpiarlo con cuidado. Si los paramédicos te están envolviendo en una manta térmica, entonces algo ha salido terriblemente mal. Estas mantas están hechas de plástico o metal reflectante de calor y fueron creadas por la NASA. Los corredores de maratón y los atletas de resistencia pueden usarlas para evitar que su temperatura corporal fluctúe demasiado, pero solo funcionan atrapando el calor que tu cuerpo ya ha generado. No proporcionará calor adicional, así que si tu temperatura corporal interna está bajando, aún necesitas ir a un lugar más cálido. ¿Es mejor lo orgánico? La mayoría de la gente te dirá que lo orgánico es la mejor opción. Después de todo, los productos cultivados en casa de toda la vida parecen mucho más atractivos y nutritivos que los productos procesados fabricados en masa, que repetidamente se revela que están cubiertos de cera o pesticidas horribles. Sin embargo, algo importante que debes recordar es que esos mismos productos fabricados en masa están regulados y empacados de acuerdo con un estricto conjunto de leyes diseñadas para prevenir riesgos a la salud y asegurar que puedas consumir el producto de manera segura. La mayoría de los fabricantes independientes de alimentos orgánicos no priorizan tanto estas regulaciones como priorizan mantener sus productos libres de químicos industriales. Por lo tanto, estos productos a menudo vienen no solo con la promesa de un origen orgánico, sino también con una lista de bacterias dañinas que mantenían alerta a nuestros antepasados, pero que no tienen por qué afectarnos a nosotros también. De cualquier manera, es más importante lavar y cocinar bien tus alimentos antes de consumirlos, a menos que quieras, ya sabes, un buen caso de intoxicación alimentaria. Aunque pueda parecer contradictorio, la mayoría de las personas suicidas no desean la muerte como tal. Simplemente quieren escapar de la situación en la que se encuentran y sienten que la muerte es la única salida. Aunque pueda parecer una distinción sin sentido y un mito fácil de creer, es una verdad crucial que debemos entender. Por eso es tan importante hablar de opciones alternativas con una persona suicida en el momento adecuado. Y si tienes algún pensamiento de ese tipo, por favor llama de inmediato. El número de la línea de ayuda para la prevención del suicidio aparecerá en pantalla. Me aseguraré de que nuestros editores lo pongan ahí. Así que no lo dudes, solo. Eres importante, tú importas. En los comentarios, haré todo lo posible para hablar contigo. Por favor. Lo digo en serio. Envíame un correo, mike@list25. No soy un profesional ni nada por el estilo, pero soy bueno escuchando. Sé que hablo mucho, pero también soy buen oyente. Así que si solo necesitas desahogarte o algo así, pero sí, llama a una línea de ayuda. Llama a esa antes que nada. Si tienes ese tipo de pensamientos, llama a ese número. ¿De acuerdo? Todos hemos escuchado el mito, pero lamentamos decirte que simplemente no es cierto. Durante un estudio reciente realizado por la Clínica Mayo, los científicos descubrieron que vapear era, de hecho, increíblemente tóxico. Desde los aceites utilizados hasta el propio líquido para vapear, los contaminantes que los vapeadores están inhalando literalmente han provocado una crisis de salud pública en desarrollo. La realidad es que la industria está atascada en la etapa del viejo oeste. Sigue sin estar regulada. Por lo tanto, los vapeadores no tienen idea de lo que están poniendo en sus cuerpos. Hay tantos ingredientes no identificados en los productos de vapeo que es casi imposible saber cuáles son seguros y cuáles son potencialmente dañinos. Sé que a todos nos gustaría pensar que nuestros órganos son lo más valioso que existe, pero es hora de replantear este mito tonto.
Los profesionales médicos siempre intentarán salvarte la vida. Están obligados por su juramento a darte la mejor atención posible. Tus órganos solo se vuelven valiosos para la donación cuando tu actividad cerebral se detiene, y los equipos médicos no dejarán de luchar por ti hasta que ya no haya esperanza. La acusación de que coman pastel se ha repetido tanto que María Antonieta es culpada por ello, cuando en realidad el punto es que ella nunca lo dijo. La verdad sobre este mito es que, no hay evidencia de que la reina decapitada haya dicho esas palabras alguna vez. Sin embargo, palabras similares han sido vinculadas a diferentes personas a lo largo de la historia, así que creemos que hay un poco de folclore asociado a esto. Tienes que darte cuenta de que, para cuando cayó la monarquía, María Antonieta estaba siendo criticada de casi todas las formas posibles. Si sus palabras hubieran alimentado la ira de la gente, se habría mencionado en fuentes contemporáneas como periódicos o panfletos revolucionarios. El hecho es que la cita solo se asoció con su nombre por escrito décadas después de la revolución. E incluso entonces apareció en forma de una refutación. Quedarse atrapado en medio de una tormenta de nieve puede ser una experiencia aterradora, pero hay algunas cosas que puedes hacer desde dentro de tu auto para evitar que la situación se convierta en algo mortal. Mantenerte abrigado es esencial, pero no deberías dejar el motor encendido todo el tiempo. En su lugar, enciéndelo durante 10 minutos cada hora. ¿Por qué? Bueno, porque si el tubo de escape se tapa con nieve, todos en el auto pueden ser envenenados por monóxido de carbono. En general, trata de no salir de tu auto para nada. Solo toma unos segundos desorientarte y perder la noción de dónde estás. Sin embargo, si necesitas revisar que el tubo de escape esté libre, hazlo con cuidado. Supongo que esa es otra ventaja de los autos eléctricos. ¿Cómo podrían ser peligrosos los bebés tan pequeños para alguien? Bueno, en el caso de las serpientes de cascabel, la gente suele pensar que los bebés son a los que realmente hay que tenerles cuidado. Según este dato, los pequeños no saben cómo regular la cantidad de veneno que inyectan. Afortunadamente, esta idea es pura ficción. Entre más grande es la serpiente, más grande es la glándula de veneno. Y como era de esperarse, son más peligrosas. Eso no significa que las crías sean inofensivas, pero si les das espacio y no te metes con las crías, no deberías estar en peligro. Pero ¿sabes qué más podría ponerte en peligro? ¿No dar like, comentar, compartir o suscribirte? Bueno, no realmente, pero de todas formas deberías hacerlo. Sé que los youtubers lo decimos mucho, pero de verdad ayuda a que los canales crezcan para que podamos seguir trayéndote este contenido increíble por muchos años más. Además, no olvides checar nuestras redes sociales. Todos hemos visto una película donde un elevador falla y se desploma hasta el suelo. En ese momento no hay escape. Pero ¿qué es lo mejor que puedes hacer para maximizar tus posibilidades de sobrevivir? Algunos dicen que saltar en el último segundo suavizará el impacto. Eso es técnicamente cierto, pero necesitarías tener el salto vertical de un atleta profesional y la precisión de un cronómetro para lograrlo. Incluso si lo hicieras, caer desde varios pisos de un edificio probablemente aún te llevaría a la muerte. Pero hay otra estrategia. Según un ingeniero del MIT, acostarte completamente en el piso del elevador ayudará a distribuir el impacto de manera uniforme en todo tu cuerpo. Eso son buenas noticias para mí. Probablemente ya estaría en el piso de todos modos después de desmayarme del miedo. Odio las alturas. No puedes correr más rápido que un tornado. En su lugar, busca un lugar donde esconderte y evita que te arrastre. Un mito de supervivencia que ha circulado durante años es buscar refugio debajo de un puente o un paso elevado. Eso sería un error enorme. Los vientos extremos de un tornado se concentran fácilmente debajo de los pasos elevados y podrían levantarte por los aires. Además, esta posición te pone en riesgo de ser golpeado por objetos que vuelan. Una mejor idea es buscar un sótano, el piso más bajo de un hospital, escuelas o centros comerciales. Al menos en un hospital, estás en el lugar correcto si algo sale mal. Un oso viene corriendo directamente hacia ti, una máquina de matar que pesa miles de kilos. No hay muchas opciones para asegurar tu supervivencia y solo tienes unos segundos para tomar una decisión. Tener spray para osos a la mano es lo ideal, pero si no lo tienes, hay otros químicos que también son efectivos contra los osos. Contrario a la creencia popular, el spray para avispas no es uno de ellos. No contiene capsaicina, el ingrediente clave que hace que los sprays para osos sean efectivos. Los osos simplemente son demasiado grandes para verse afectados por químicos diseñados para insectos. Y tampoco vas a ganarle una carrera a un oso. En su lugar, tendrás que reunir todo tu valor, mantenerte firme, hacer ruidos fuertes y rezar para que se asuste y se vaya. Además, y más importante, los osos no son avispas. Siento que eso ni siquiera hace falta decirlo. ¿A quién no le gusta recibir una galleta de la fortuna con su comida china para llevar? De hecho, a veces es la única razón por la que pido comida china en primer lugar. Eso no es cierto. El pollo General Tso es lo mejor.
Pero ¿sabías que las galletas de la fortuna en realidad son una invención estadounidense que se originó en California? A lo largo de los años ha habido mucha especulación sobre sus orígenes, tanto así que se terminó llevando a cabo un juicio simulado en la Corte Pseudo-Legal de Revisión Histórica de San Francisco en 1983 para resolver el debate. Me pregunto si lo debatió un mensajito de galleta de la fortuna. Estas se hicieron en California. ¡Ja! Ganaste, galleta de la fortuna. El sol no es amarillo. El sol es blanco. Absolutamente 100% blanco. Nuestra atmósfera dispersa la luz de longitud de onda más corta, como el blanco, azul, índigo y violeta, mientras refleja la luz de longitud de onda más larga, como el rojo, naranja y amarillo. Eso hace que el sol parezca amarillo. El sol se vuelve más rojo al ponerse porque la atmósfera dispersa mejor las longitudes de onda más cortas. El humo y otros contaminantes en el aire también desvían la luz azul, índigo y violeta, haciendo que el sol se vea aún más rojo. Sin embargo, puede que hayas notado que se ve un poco azul cuando el sol está justo encima de ti. Eso es porque la atmósfera no puede dispersar la luz azul. Por último, no creas todo lo que ves. La NASA generalmente colorea el sol de amarillo para acentuar sus características. Todos nos lo hemos preguntado. Digo, ¿una laptop se calienta en tus piernas, pero puede causar infertilidad? La respuesta es en su mayoría no. Según la mayoría de los especialistas, las laptops no afectan la fertilidad femenina y es poco probable que impacten significativamente la fertilidad masculina. Sin embargo, al menos un experto, Michael Eisenberg, urólogo y profesor de Stanford, cree que el calor externo producido por una laptop representa un ligero riesgo para los hombres. Aunque no hay pruebas científicas que demuestren o refuten un vínculo directo entre el uso de laptops y la infertilidad masculina, no te hará daño limitar el tiempo que tu laptop descansa sobre tus piernas o muslos para, ya sabes, proteger tu fertilidad. Necesitamos diferenciar de inmediato entre grasas saturadas y no saturadas. Los cortes grasos de res, cordero, cerdo y las generosas porciones de crema agria, queso, mantequilla y helados decadentes no solo te harán subir de peso, también pueden causar inflamación y enfermedades del corazón. Quédate con las grasas insaturadas. No solo son nutritivas, sino que en realidad pueden ayudar a tu cuerpo a combatir la inflamación, aumentar tu colesterol bueno y mejorar la absorción de vitaminas. Incluso ayuda a reducir el apetito, así que consume aguacates, buenos aceites, nueces, semillas y pescado. No los apiles. No creo que todos esos se apilen muy bien. Los aguacates no se apilan bien. Así que no los apiles, pero sí consúmelos en abundancia. Así que, un consejo profesional de List 25. Si te has estado consolando con la idea de que las serpientes no pueden oír, lamento decírtelo. Las serpientes sí pueden oír. Debido a que les falta el oído externo, mucha gente piensa que son sordas, pero pueden oír mucho más de lo que crees. Incluso pueden diferenciar entre distintas ondas sonoras, así que sabrán si gritas con un tono agudo cuando las veas. En mar abierto hay muy pocas leyes universales, pero la seguridad es una de ellas. Mucha gente piensa que los chalecos salvavidas solo se necesitan si los navegantes tienen poca experiencia en el agua. Eso es un mito total. Todos los navegantes deben tener chalecos salvavidas a bordo. Los accidentes le pueden pasar a cualquiera y el clima puede cambiar en un instante. Y por el amor de Dios, siempre asegúrate de que haya suficientes chalecos salvavidas a bordo. ¿No has visto Titanic? Durante más de 30 años ha circulado un mito mortal sobre qué hacer en caso de un terremoto. La llamada estrategia del triángulo de la vida se difundió a través de las noticias, la televisión y correos en cadena, diciendo a la gente que se agrupara alrededor de un objeto grande, formando una especie de triángulo. Pero el triángulo de la vida no es solo un mito, es uno increíblemente peligroso que puede haber causado muchas muertes. El método estándar de agacharse, cubrirse y sujetarse ha demostrado ser el más efectivo. Ponerte cerca de objetos sueltos a la intemperie es simplemente buscar problemas. He hablado mucho sobre qué hacer al aire libre durante un tornado, pero ¿qué pasa si ya estás dentro de un edificio? Es un buen comienzo, pero hagas lo que hagas, no abras las ventanas. Hay un mito que circula diciendo que esto de alguna manera iguala la presión y evita que el vidrio se rompa. En realidad, lo único que hace es exponer tu casa a vientos extremos y permitir que las cosas vuelen por todos lados, como Harry Potter y las cartas. Bien, ya lidiamos con el oso. Ahora imagina que te está persiguiendo un caimán. Primero que nada, este no es tu día. Claramente necesitas huir, pero ¿en qué dirección exactamente? Durante mucho tiempo, se pensó que la táctica era moverse en zigzag, porque los caimanes tienen problemas para cambiar de dirección. Sin embargo, si intentas esto en la vida real, rápidamente te darás cuenta de que solo hace que sea más fácil para un caimán atraparte. Correr en línea recta es mucho más seguro. Lo creas o no, los humanos son mucho más rápidos que los caimanes en tierra, y los caimanes rara vez permanecen secos por mucho tiempo antes de regresar al agua.
Así que no necesitas una jugada complicada de fútbol americano para alejarte de un caimán, solo corre lo más rápido posible lejos del agua. El hecho de que un animal no te vea como comida no significa que sea seguro acercarse. Los gorilas, jabalíes, rinocerontes e hipopótamos son todos herbívoros, pero aún así pueden ser increíblemente peligrosos. Al igual que los humanos, si sienten que su territorio o su familia están amenazados, los herbívoros pueden volverse agresivos. Es igual, ser vegetariano no significa que no seas violento. Digo, vamos, ¿no has oído hablar de un tipo llamado Adolf Hitler? Él era vegetariano. Mucha gente asume erróneamente que no necesita un testamento simplemente porque no tiene patrimonio. Esto simplemente está mal. Un testamento no es para ti, sino para las personas que te importan y que dejas atrás. Si tienes algún bien, alguien tendrá que encargarse de tus bienes después de que mueras. Incluso para algo como una pequeña cuenta de cheques o un auto, alguien tendrá que distribuir los fondos y transferir la propiedad del vehículo. Para empeorar las cosas, en ausencia de un testamento, alguien tendrá que presentarse en el tribunal testamentario para demostrar una relación contigo antes de que un juez pueda nombrarlo albacea. Eso es mucho papeleo para cargarle a tus seres queridos en caso de que fallezcas. Cuida a tus seres queridos y haz un testamento. Aunque tu nombre no sea Guillermo, o aunque ni siquiera conozcas a alguien llamado Guillermo. Haz un testamento. ¿Alguna vez has visto la aurora boreal? Digo, está muy arriba en mi lista de cosas por hacer antes de morir. Muchas tribus nativoamericanas en Norteamérica creían que la aurora boreal era un mal presagio. De hecho, algunos pensaban que eran grandes fuegos encendidos por las tribus del norte para cocinar a sus enemigos. El pueblo Fox de Wisconsin creía que la aurora boreal eran los espíritus errantes de sus enemigos asesinados que intentaban levantarse una vez más para vengarse y que eran un indicador de pestilencia y guerras por venir. En Alaska, las comunidades inuit temían las luces y llevaban cuchillas para protegerse contra los espíritus malignos de la aurora. Aunque hemos avanzado mucho desde entonces, mucha gente todavía cree que la aurora boreal lleva consigo cierta cantidad de mal oculto en su interior. Probablemente has escuchado que los dinosaurios y las aves tienen mucho en común, incluyendo sus plumas. Sí, antes se pensaba que todas las aves eran la única especie con plumas. Ahora parece que los dinosaurios las tuvieron primero. De hecho, los arqueólogos incluso han descubierto dinosaurios con plumas que no tenían ninguna relación con las aves actuales. En 1996, los científicos descubrieron al Sinosopteryx, un terópodo con plumas, y usaron este hallazgo para confirmar teorías sobre cómo se veían y se comportaban los dinosaurios hace millones de años. Ha quedado completamente claro que los dinosaurios eran criaturas emplumadas y no los seres escamosos que vemos en la televisión. Aunque todavía no se ha decidido si todos los dinosaurios tenían plumas, los científicos están seguros de que muchos de los depredadores sí las tenían. Eso haría que Parque Jurásico fuera una película de aspecto muy extraño. Hace un par de años, la gente creía que los piojos, o Pediculus humanus, prosperaban principalmente en el cabello grasoso y sucio. No pasó mucho tiempo para que la gente cambiara de opinión, y todos hemos tenido que escuchar que el insecto parásito en realidad prefiere el cabello limpio y bonito porque les da mejor movilidad. La triste verdad es que ambos mitos están equivocados. Los piojos no son nada exigentes, y les gustará tu cabello sin importar cuándo te hayas bañado por última vez. Así que si hay algo que puedas sacar de eso, es esto. No compartas gorras. Usas el lado izquierdo de tu cerebro para la lógica y el derecho para la creatividad. Eso es lo que dice la gente de todos modos. No tienen razón, pero puedes entender por qué piensan que diferentes lados del cerebro controlan cosas distintas. La verdad es que nuestros cerebros son supercomputadoras complejas, donde los hemisferios trabajan en equipo en lugar de funcionar por separado. El cuerpo calloso, que une el lado izquierdo y derecho a través de un montón de fibras nerviosas, procesa muchas señales que van y vienen rápidamente. Tu cerebro tiene conversaciones consigo mismo, un poco como una charla de equipo en tu cabeza. Hay cosas específicas que suceden en los lados izquierdo y derecho del cerebro. Sin embargo, describirlo en términos tan absolutos no es realmente preciso. Buda es una figura sagrada y aparece en muchos templos budistas y lugares similares, pero no es un dios. El budismo no se basa en el concepto de una deidad todopoderosa. Esta persona simplemente está iluminada y sirve como ejemplo para que otros sigan su camino. Buda se convirtió en un símbolo de este sistema de creencias a través de la dedicación y la meditación, siguiendo el noble óctuple sendero desde que era simplemente Siddhartha Gautama en el siglo V o VI a.C. Sus enseñanzas son un contraste con otras religiones. Por ejemplo, en el cristianismo, el poder de Cristo impulsa a las personas. Eso simplemente no es el estilo de Buda. Enfriar las baterías en el refrigerador o congelarlas en el congelador es sentido común, ¿no es así?
Si quieres arruinar tus baterías con la condensación, no sumergirías tus baterías en agua, así que ¿por qué demonios las rodearías de hielo o de un ambiente con cualquier tipo de agua? Lo más importante que debes recordar sobre las baterías es la temperatura. Pasar de frío a temperatura ambiente las vuelve húmedas y propensas a la corrosión y a daños en general. Mientras pongas la batería en un lugar con una temperatura constante que no sea demasiado caliente, durará mucho tiempo. Pueden durar mucho tiempo. Ya voy en camino. Sí, cuando estás sentado en un avión, respiras aire reciclado. Sin embargo, el aire ha sido completamente tratado por el filtro EPA del avión. EPA significa aire particulado de alta eficiencia y maneja esas partículas desagradables con extrema eficacia. Lo que alguien expulsa al estornudar dentro del avión normalmente queda filtrado. Mientras tanto, el sistema está reemplazando parcialmente el suministro con una tanda fresca de aire de las nubes por las que estás volando. Los filtros no pueden hacer nada si estás sentado cerca de alguien con una infección. Esas precauciones son las que tú mismo debes tomar. Aparte de ese riesgo, no corres mucho peligro por las partículas en el aire en un avión, sin importar lo desagradable que suene la situación. Tu amigo felino se parece mucho a ti. Las cosas que experimentas, el lugar donde vives y tu composición genética, todo contribuye a cómo es tu personalidad y tu estado de ánimo. Sonaría ridículo si alguien te juzgara por el color de tu cabello. Así que, ¿por qué pensamos que los gatos se comportan de cierta manera solo porque son atigrados o gatos negros? Es un misterio. Supongo que simplemente es divertido pensar en ellos de esa manera. El temperamento de un gato podría transmitirse a través del ADN, por supuesto, y el volumen de su maullido también podría deberse a factores genéticos, pero en general no puedes juzgar a un felino por su pelaje. No creo que nada pueda sonar más aterrador que el ataque de un oso o un caimán, pero este siguiente podría serlo. Jaja, un enjambre de abejas cubriendo tu cuerpo, picando cualquier parte de piel expuesta y persiguiéndote. ¿Pero hacia dónde deberías correr? Si no ves ningún refugio cerca, un cuerpo de agua podría parecerte muy atractivo. Bajo el agua, las abejas no deberían poder picarte, ¿verdad? Bueno, el problema es que son pacientes. Las abejas se quedarán revoloteando sobre el agua esperando a que salgas de nuevo, y en cuanto salgas a tomar aire, te picarán en la cara. Y en el caos, podrías inhalar agua accidentalmente, o peor aún, inhalar abejas que podrían picarte desde adentro. Te dije que sonaba peor que un ataque de oso. Realmente no es tu día, Dios mío. Podrías pensar que alguien que sufre de hipotermia solo necesita calentarse. Sí, esa es la idea correcta, pero hay formas trágicamente equivocadas de hacerlo. Calentar tu cuerpo demasiado rápido puede ser fatal. Si te sumergen en un baño de agua caliente durante la hipotermia, puede causar presión arterial baja, problemas cardíacos e incluso quemaduras graves. En su lugar, usar mantas y ropa abrigadora es la manera correcta de calentarse lentamente y de forma segura. Los diques y las presas se usan para minimizar el riesgo de inundaciones en una zona. Los diques son enormes muros que detienen el agua y evitan que los niveles suban demasiado, mientras que las presas almacenan grandes cantidades de agua y las liberan río abajo en momentos estratégicos. Estos funcionan la mayor parte del tiempo, pero aún así no pueden evitar que el clima extremo, los terremotos o los deslizamientos de tierra provoquen inundaciones en una ciudad. ¿La moraleja de la historia? La naturaleza siempre gana. Durante mucho tiempo, se creía que el mejor lugar para estar en una casa durante un terremoto era debajo del marco de la puerta. La idea surgió a partir de varias imágenes tomadas después de terremotos, donde solo quedaba en pie el marco de una puerta. Esto era parcialmente cierto para algunas casas antiguas con estructura de madera. Sin embargo, en general, esta creencia es incorrecta y te pone en mayor peligro. En la mayoría de las estructuras, el marco de la puerta no es más resistente que cualquier otra parte de la casa. Además, te pone en el camino de objetos sueltos que pueden moverse y golpearte. Detente, tírate al suelo y cúbrete si quieres evitar un destino fatal. Si tu doctor te dice que aumentes tu consumo de potasio, el primer alimento en la lista suelen ser los plátanos. Sí, es una forma fácil de obtener potasio, pero en realidad no es el que más tiene. Por ejemplo, mientras que un plátano mediano tiene alrededor de 375 miligramos de potasio, un aguacate tiene 945. Una taza de soya tiene aproximadamente la misma cantidad, al igual que un camote, lentejas o chabacanos secos. Así que deja de andar jugando y diversifica tu dieta. No te castigues por haber tomado una mala decisión en la vida. Le pasa a los mejores y a los más inteligentes de nosotros. Por ejemplo, Stephen Hawking, ampliamente considerado como uno de los hombres más inteligentes que han existido. Uno de sus errores fue bastante grande. En los años 70, Hawking se hizo famoso estudiando los agujeros negros. Él creía que pequeñas partículas escapaban de los agujeros negros a través de la radiación. Esto incluso fue llamado radiación de Hawking.
Algo que ni siquiera voy a fingir que entiendo. El punto es que Hawking dijo que este tipo de radiación no lleva ninguna información desde el interior del agujero negro. Sin embargo, décadas después, en 2004, cambió de opinión. Cambió su postura, afirmando que, de hecho, puede recoger parte de la información almacenada en el horizonte de eventos al ser emitida, proporcionando una forma de que salga. Sí, estoy de acuerdo con la segunda opción. Aparentemente existe un mito de que mientras más leche consumes, más mucosidad produces. Voy a ser honesto, no había oído hablar de este mito antes. Pero según una encuesta, el 59% de los padres estadounidenses sí lo han escuchado. Así que vamos a profundizar un poco más. Un artículo académico de 2012 encontró que los estudios realizados no mostraron ninguna relación entre las dos cosas. Por otro lado, la leche puede ser una fuente clave de vitamina D y minerales como el calcio. Así que no tires el cartón de leche pensando que vas a destapar tus senos nasales. Muy bien, este siguiente puede requerir un poco más de esfuerzo para desmentirlo, pero tenme paciencia. Los productos de desintoxicación vienen en todas las formas y tamaños, se venden sin descanso en línea y se han convertido en una palabra de moda en el marketing. Pero la idea de desintoxicar tu cuerpo de toxinas dañinas con dietas o suplementos es prácticamente falsa. Cada órgano de tu cuerpo, cuando funciona correctamente, está desintoxicando los alimentos que consumes. Esto sucede con o sin suplementos. Y ninguna tendencia, desde las dietas de solo jugos hasta la limpieza de colon, ha demostrado ser más efectiva que tu propio cuerpo. Si quieres estar más saludable, cambiar tu dieta y hacer más ejercicio es la mejor manera. Eso no se consigue con una cura milagrosa y mucho menos con una pastilla mágica. Muy bien, ya terminé mi queja. Visita casi cualquier campo de golf en el mundo, y lo más probable es que las personas ahí sean mayores, más ricas y casi exclusivamente hombres. El golf puede seguir siendo en gran parte un club de chicos, pero ¿fue creado así desde el principio? Una teoría es que golf es un acrónimo de Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Pero la verdad en realidad viene de la lejana Holanda y de la palabra para palo, que es kulf. Los holandeses tenían un juego que data al menos del siglo XIII que tenía la idea básica, usar un palo para golpear una pelota. Para cuando los escoceses lo adoptaron y empezaron a jugar en sus impecables céspedes verdes unos siglos después, golf se había convertido en golf. Y de hecho, una de las primeras grandes defensoras del deporte fue María, reina de Escocia, quien construyó el campo St. Andrews Links, que es conocido como la cuna del golf, mito desmentido. Si te rocía un zorrillo, hay ventajas en remojar tu ropa en jugo de tomate. Para empezar, tu ropa olerá más a salsa para pasta que a los químicos del zorrillo. Eso siempre fue una ventaja, pero si buscas una solución duradera, no la encontrarás en una botella de jugo de tomate, catsup, ni en ningún otro producto similar. Curiosamente, el efecto de los tomates sobre la secreción del zorrillo tiene más que ver con la desensibilización o fatiga olfativa, para usar la descripción elegante. A pesar de ser una de las cosas con peor olor en el mundo, tu nariz en realidad puede adaptarse a un ataque de zorrillo, lo que significa que te engañas pensando que el olor está siendo neutralizado. Una forma realmente efectiva de vencer al zorrillo es combinando peróxido de hidrógeno, bicarbonato de sodio y jabón para platos, los cuales destruyen los elementos químicos engañosos. Los dodos están extintos, pero antes de extinguirse eran tontos. O lo eran. Esta es otra afirmación persistente y contrafactual que debe ser desmentida. Antes de extinguirse en el siglo XVII, el dodo era conocido como una criatura apacible y bastante tranquila. Algunos han malinterpretado eso como evidencia de que era tonto y que de alguna manera merecía morir cuando los seres humanos y otros depredadores llegaron a su hogar en Mauricio. Esto es insultante y está mal. ¿Cómo te sentirías si alguien llegara a tu casa trayendo enfermedades y alterando tu existencia? Los expertos han confirmado que los dodos no eran tontos al estudiar sus cráneos, que son comparables a los de las palomas. Su capacidad cerebral pudo haber sido similar, lo que los haría más inteligentes de lo que crees. Se te perdonaría por pensar que tenemos un mar de roca fundida bajo nuestros pies. Después de todo, vemos volcanes en erupción con su lava fundida y pensamos que allá abajo hay algo parecido. La verdad es que sí tenemos roca sobrecalentada y licuada en el núcleo de la Tierra, pero también hay otras cosas ahí dentro. Metal, por ejemplo, que puede estar fundido en el núcleo externo y sólido en el interno. Luego está el manto, que se encuentra entre el núcleo externo y la corteza del planeta. Eso puede ser tanto sólido como líquido. ¿Cuánto del Sahara es arena pura? Estas estadísticas revelan una respuesta sorprendentemente baja de hasta un 25%. No sería tu desierto clásico sin arena, sin embargo, también hay montañas, rocas, piedras y grava. Estos forman la mayor parte del paisaje de la zona, aunque el Sahara se presenta como una extensión interminable de arena.
Para ser justos, la arena se fue agotando por los fuertes vientos que se llevaron miles de millones de granos, dejando atrás las rocas. Así que la arena realmente nunca tuvo oportunidad. Y hoy en día principalmente existe en regiones llamadas erges. Erg viene del árabe erk, que se traduce como campo de dunas. Nunca le preguntes a una mujer su edad. Y eso aplica el doble para las jirafas, sobre todo por una creencia errónea muy común. Se supone que las manchas de una jirafa son la clave para adivinar su edad. Pero antes de que ofendas a una jirafa de mediana edad, tengo que decirte que esta idea es incorrecta. Entonces, ¿para qué sirven las manchas? Podrían dar una idea del estatus social de una jirafa. Según un estudio, mientras más oscuro es el pelaje, más dominante tiende a ser su comportamiento. Si es más claro, tenderán a ser más sociables. Aún así, yo recomendaría mantenerse alejado de las jirafas. ¿Alguna vez las has visto pelear entre ellas? Es un caos. Y yo le he dado de comer a una, y tuve mi brazo así de profundo dentro de la boca de una jirafa. Estaba en un campamento de verano en Busch Gardens aquí en Tampa y fui a alimentar a una, tenía mis manzanas aquí y estaba alimentando a una y la otra envolvió su lengua y fue como que, así que todas mis manzanas se fueron de un solo jalón, así que solo pude alimentar a 2 jirafas. Todos los otros niños pudieron alimentar a muchas más. De todos modos, el sistema de autopistas interestatales en Estados Unidos comenzó a implementarse en los años 50 para conectar todo el país. Viendo lo grandes que son las carreteras, es fácil entender por qué ha persistido tanto el mito de que fueron diseñadas para que los aviones pudieran aterrizar en ellas. Eso suena como un buen protocolo de emergencia, pero no resiste el escrutinio. Ninguna ley exige que alguna parte de una autopista interestatal deba estar lista para el aterrizaje de una aeronave en caso de emergencia. Como algunas personas han señalado, ¿cómo funcionaría esto exactamente? ¿Cómo se podría despejar rápidamente toda una franja de la autopista en una situación de emergencia? Apenas podemos hacer eso para trabajos viales. Por si no estás al tanto de la jerga, 420 es un código para la marihuana. El 20 de abril se ha convertido en un día festivo no oficial celebrado en todo el mundo por los marihuanos y entusiastas de la marihuana. En cuanto al origen del 420, la versión popular es que proviene de la sección 420 del Código Penal de California, o como el código que los policías en Los Ángeles mencionaban por radio. Esa es una buena historia, pero está equivocada. La verdad, como suele pasar con la historia, es mucho más confusa. Algunos dicen que viene de un grupo de adolescentes de California que se reunían todos los días después de la escuela a las 4:20 de la tarde para fumar un poco de hierba. Otros creen que viene de la frase de Bob Dylan, todos deben drogarse. Él la canta en la canción Rain Day Women No. 12 and 35. Esos 2 números multiplicados dan, lo adivinaste, 420. ¿Y si una prueba corta te dijera tu futuro? Entre 1972 y 1973, un experimento psicológico intentó hacer precisamente eso. La premisa era simple. Dejaban a los niños en una habitación con un malvavisco y les decían que no se lo comieran. Si te comías el malvavisco de inmediato, aparentemente tenías más probabilidades de fracasar en la escuela, no tener éxito e incluso tener problemas con las drogas. Si podías aguantar y mostrar autocontrol, era más probable que tuvieras éxito, tanto personal como profesionalmente. Sin embargo, un estudio de seguimiento que intentó replicar estos hallazgos en los últimos años no lo logró. Y fue el último de una larga serie de estudios que sugerían que el entorno y las condiciones materiales eran mucho más importantes que el simple autocontrol a una edad temprana. Así que, cómete ese malvavisco. Ahora, antes de dejarte ir, tengo una pregunta. ¿Cuánto pesa una nube? Y no, esto no es un misterio. La nube promedio pesa A, 811 onzas, B, 41 libras, C, 1.000.000 de libras o D, alrededor de 200 libras. Déjame saber tu respuesta en los comentarios aquí abajo. ¿Aún no has tenido suficientes datos? Bueno, tengo la lista definitiva. Hemos recopilado 150 datos asombrosos que no vas a creer que son ciertos. Solo haz clic aquí. Y como siempre, muchas gracias por vernos. No olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte, hacer todas esas cosas geniales. Realmente ayuda al canal y los veo la próxima vez. Nos vemos.